Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. Hoy 14 de junio os traigo a otra mujer que considero que también hay que darle esa visibilidad que merece como pintora que fue. En esta ocasión vamos a viajar hasta China para conocer a una pintora, como os digo, de China que realmente realizaba unas pinturas muy interesantes. Como os digo, si os apetece conocer una mujer que en la historia del arte ha hecho grandes obras, en este caso pictóricas, y poquito se la conoce y nunca la hemos estudiado ni en el cole ni en la universidad, sentaros y quedaros aquí conmigo, que como os digo, nada, en 5 minutos os cuento un poquito sobre la vida y obra de esta otra artista a la que como siempre doy visibilidad. Empezamos. Bueno, pues hoy os voy a hablar de Pan Julian. Como os digo, esta mujer nació un día como hoy, un 14 de junio del año 1895, en una ciudad de China, y fue una artista imprescindible para conocer, pues eso, a pintoras femeninas referentes del arte contemporáneo chino. Bueno, os voy a contar un poquito de su infancia. Ella quedó huérfana prácticamente siendo una niña y sus tíos paternos se encargaron de su adopción y de cuidarla y de, pues eso, encargarse de ella por la pérdida de sus padres. Fue una niña que, pues eso, tuvo una infancia a lo mejor un poquito más dura de lo habitual, pero eso no le impidió el centrarse en el mundo de la pintura, que era lo que a ella más le apasionaba. Además, ha sido reconocida en China en su época como la primera pintora de estilo occidental, ya que fue una mujer que estudió en lugares tan dispares como Shanghái y París. Sus obras pues son excesivamente modernistas para la China de la época y entonces pues vivirá algunos momentos a lo mejor un poco más convulsos con su país, puesto que no la permitían ciertos cánones de pintura que ella realizaba. En el año, pues eso, 1930 es en la época que estamos, pues eso, hablando de que esa China de esa época pues era un poquito más conservadora, más retraída y no entendía cómo las mujeres artistas hacían pinturas de desnudos, que es en lo que digamos, en este caso Pan Julian era realmente muy conocida, ella era su propia modelo de sus cuadros para hacerlo incluso un poco más fácil, pero no era nada agradable a la vista para parte del sector y del público chino un poquito más conservador. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Pues decidió mudarse a París, una ciudad mucho más abierta, mucho más libre y donde ella se podía sentir muchísimo más cómoda a la hora de realizar sus pinturas. Así que allí fue donde vivió y pudo trabajar sin problemas. Sus obras captaron la fascinación del público y fueron un ejemplo de modernidad. Pintaba retratos, naturalezas y sobre todo esos desnudos femeninos que, como ya os he comentado antes, para muchos pues a lo mejor espectadores podía ser un poquito más impropios, pero ella seguía pensando que no había nada malo en ello y continuó con su manera de pintar estas mujeres que, como os digo, en la mayoría de los casos eran autorretratos de ella desnuda. Pues eso, para la China de la época, como os decía, violaba las normas culturales y tuvo bastante enfrentamientos con el gobierno chino a la hora de exponer sus obras. Muchos artistas chinos, expatriados también como ella en Francia, la nombraron presidenta de una asociación de arte chino, de artistas chinos que vivían en la capital de Francia, en París, siendo ella la presidenta de honor en este caso. Sus obras sí que fueron expuestas a nivel europeo e incluso en Estados Unidos también, de manera espectacular y con un éxito arrollador, en lugares, pues eso, y en instituciones museísticas y artísticas de Alemania, Bélgica, Japón, Reino Unido, Italia, Grecia, Suiza, Estados Unidos. Triunfó como pocas mujeres chinas pintoras en su época. Finalmente ella empieza a enfermar, aunque ella siempre quiso volver a China, era su sueño, desde siempre su sueño era volver a sus orígenes y a su país. Finalmente no lo pudo conseguir, había muchísimos problemas para que en ese momento, pues eso, desde Francia no la dejaban sacar sus cuadros a su país, a China, y fue una pena porque finalmente no lo consiguió. Sí que es cierto que a día de hoy muchas de sus obras se exponen en museos de China, en museos estatales como el Museo Provincial de Anhui o en la Galería Nacional de Arte de Beijing.
allí sí que pueden verse las obras de esta mujer artista de Pan Julian. Hay un libro además, si queréis conocer un poquito más sobre la autora, que a mí me parece muy bonito y muy interesante, que se titula La pintora de Shanghái. La autora es Jennifer Code Epstein y bueno, pues se narra, como os digo, un poquito de su vida y obra, y es realmente un libro muy recomendable si queremos conocer y profundizar un poquito más en la obra de esta mujer, que como os digo enfermó y finalmente falleció un 22 de julio del año 1977. Pero bueno, como os digo siempre, la cosa era darle esa visibilidad que se merece. En este caso hemos viajado hasta China para conocer a otra mujer que realmente es toda una ejemplo y un referente de pintura, pues eso, más modernista, esa técnica china, pero utilizando esa esencia, pues eso, ¿no? De esa pintura, de manera de pintar china, pero al estilo occidental y europeo. Gustó muchísimo. Es cierto que tuvo sus detractores, pero como muchos artistas. Así que nada más, como os digo siempre, lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!